¿Qué tal? Saludos. En esta presentación vamos a ver el funcionamiento del balanceo de carga entre varios interfaces físicos asignados a un switch virtual estándar dentro de vSphere. Entonces, comenzaremos por este primer ejemplo donde tenemos un SXI, varias máquinas virtuales en ejecución con sus interfaces virtuales VMNX asociados y pinchados a un switch virtual estándar. Este switch virtual estándar, como podéis ver, tiene asignadas tres tarjetas, en este ejemplo, tres tarjetas físicas, Uplink, VMNX, la 0, la 1 y la 2. Y este primer algoritmo que vamos a ver de balanceo de gestión va a utilizar el identificador que cada puerto virtual tiene. Un identificador que tiene un aspecto como por ejemplo este, es un numérito y lo que hace el algoritmo es utilizar este identificador para operar matemáticamente con él a través de una especie de hash y obtener pues simplemente un resultado único siempre, es decir, qué tarjeta utilizar física, la 0, la 1, la 2 y en este ejemplo pues bueno, ha dado la casualidad que la primera operación ha dado como tarjeta de salida la 0. Otra máquina virtual con otro interfaz de red virtual distinto se conecta lógicamente a través de otro puerto de red virtual con otro identificador y operando matemáticamente lo normal es que dé otra tarjeta física distinta. Y así, bueno, podemos ver cómo este algoritmo, utilizando esta manera de determinar el puerto, el uplink, la tarjeta física de salida, va balanceando la utilización, va diversificando los tráficos de las distintas máquinas virtuales a través de todas estas recursos existentes, uplinks existentes. En primera instancia podemos ver claramente que se trata de un algoritmo, yo creo que es fácil de entender, que es muy económico para el hipervisor, ya que este cálculo para decidir por qué tarjeta salir solo lo necesita hacer una vez. Al principio, el identificador del puerto es un valor, es algo que él tiene internamente definido y lo utiliza en el primer momento, ¿de acuerdo? Y a partir de ese instante, todo el tráfico de una máquina virtual saldrá siempre por la misma tarjeta física, la misma VMNIC. Con lo que la necesidad de CPU, memoria overhead en definitiva, pues es muy reducida. De hecho, es el algoritmo que se utiliza por defecto. Si no determináis nada, este es el que queda configurado. Además, en el lado positivo, además de esta economía, en el lado positivo de este algoritmo de balanceo, también cabe decir que el switch físico al que conectamos todo esto que tenemos aquí abajo no tiene por qué ser realmente sofisticado en absoluto, ya que, si os fijáis, la MAC address virtual asociada a cada tarjeta de red virtual de estas máquinas virtuales, siempre las tramas que genere siempre saldrán por lógicamente el mismo puerto virtual y el mismo uplink, la misma tarjeta física, entrando por exactamente la misma boca del switch físico. En definitiva, una MAC address virtual dada siempre estará presente en un puerto determinado del switch. Es decir, no hay que habilitar ningún tipo de Ether Channel o ningún tipo de asociación de canales en el switch físico. Sin embargo, sí es cierto que este algoritmo de balanceo también tiene algunas pegas que deberíamos, por supuesto, dejar claras. Para empezar, imaginaros que, por ejemplo, dos máquinas virtuales generan más tráfico de lo normal y que da la casualidad que esas máquinas virtuales concurren y salen siempre, como estamos viendo, por la misma tarjeta física. Esto podría causar fácilmente un cuello de botella, ya que el algoritmo no es capaz de reaccionar frente a este problema. Más adelante veremos que en los switches virtuales distribuidos existe un algoritmo similar a este, pero capaz de hacer algo al respecto. En los switches virtuales estándar la cosa quedaría aquí, con el potencial cuello de botella. Otro problema, si queréis, inherente de este tipo de balanceo es que
Si tenemos pocas máquinas virtuales, una, dos, menos de tres en definitiva, es fácil que no se utilicen todos los interfaces físicos asignados, simplemente porque el algoritmo balanceo solo tiene en cuenta los puertos virtuales utilizados, ¿de acuerdo? Con lo que estas dos máquinas virtuales serían incapaces de explotar el tercer interfaz. Afortunadamente también es verdad que típicamente tenemos máquinas virtuales en el orden de las decenas en ejecución en un host, con lo que esto en principio no tendría por qué ser un problema. Es, como digo, el algoritmo que se utiliza por defecto, y el siguiente algoritmo que vamos a ver es bastante similar porque en lugar de utilizar el identificador del puerto del switch virtual, utiliza la MAC address de las tarjetas VMNX que están pinchadas directamente a este puerto. Estas MAC address de nuevo son únicas, con lo que se pueden utilizar en estos cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, aquí hay un algoritmo matemático que utiliza la MAC address para determinar el puerto físico de salida, la VMNX. Entonces, bueno, no mucho más que decir al respecto de este algoritmo, ya que las, digamos, bondades, facilidades, etcétera, con respecto, por ejemplo, a la compatibilidad de los switches físicos, pues básicamente es la misma que con el algoritmo anterior, y igualmente incurre en el mismo tipo de problemas cuando tenemos muy pocas máquinas virtuales, ya que no tiene por qué balancear suficientemente bien para utilizar todos los interfaces físicos, así que eso merece la pena también tenerlo en cuenta. Y por último vamos a ver este algoritmo de gestión basado en las IPs origen y destino de cada uno de los datagramas que pasan a través del switch virtual distribuido. Entonces tenemos como IP origen, lógicamente, la de la máquina virtual, IP1 en este caso, y potencialmente como IPs destino de los servicios que puedan tener o aplicaciones que puedan tener esta máquina virtual, pues podemos tener una gran variedad. Y aquí está un poco la idea. Se opera con cada uno de los datagramas que se detectan. Estamos trabajando entonces a nivel 3 ahora mismo, y este binomio IP origen, que de nuevo la de la máquina virtual no tiene por qué ser muy variable, por supuesto, pero la IP destino sí, este binomio puede ser mucho más variado, con lo que incluso con una única tarjeta de red virtual, una máquina virtual nada más, podemos potencialmente trabajar con todos los interfaces de red asignados, con lo que tenemos realmente un algoritmo de balanceo mucho más, digamos, eficiente en ese sentido. Por otro lado, también, por supuesto, comentar que este algoritmo es más caro en términos de recursos utilizados, en contraste con lo que acabamos de ver anteriormente. Ahora hay que entrar en todos y cada uno de los datagramas y operar matemáticamente. Eso se traduce en un mayor overhead, recursos utilizados específicamente, sobre todo CPU, por el hipervisor para este trabajo, y habrá que tenerlo en cuenta. Y además, por otro lado, el switch físico al que conectemos todo esto ya tiene que tener ciertas características, fundamentalmente porque ahora esta tarjeta de red virtual, al comunicarse al mundo exterior, puede emitir tramas que entrarán en el switch físico por bocas distintas, y esto se traduce en que el switch tiene que soportar estándares como el 802.3a de Link Aggregation o Ether Channel para la asociación de canales físicos. Y bueno, por otro lado también este algoritmo de gestión tiene, digamos, más requerimientos, ¿no? En ese sentido recomiendo que consultéis esta nota técnica, esta knowledge base de VMware, para ver un poco más la letra pequeña, ¿no?, al respecto de su implementación. Entonces veréis ahí, pues, por ejemplo, que no soporta pues, el algoritmo de detección de fallos de links en tarjetas basados en beacon proving, o, por ejemplo, sin ir más lejos, no soporta switches físicos conectados por trunkings. Si conectáis estos interfaces físicos a más de un switch, estos solo podrían estar conectados con algún cable propietario, ¿no?, lo que llamamos switches estacados. En cualquier caso, merece la pena, si os interesa este algoritmo de balanceo, que consultéis, como digo, esta nota técnica. Muy bien, muchas gracias.